Apreciados estudiantes, dando continuidad a nuestra asignatura Finanzas Privadas, seguimos con la unidad número 2, Análisis y Planificación Financiera. Los temas a trabajar son los siguientes: indicadores o índices financieros, estados y fuentes de aplicación en los estados financieros y los intereses y el costo de capital. Cuando nosotros hablamos de los indicadores o índices financieros, vamos a trabajar todo lo que son las razones financieras: solvencia, lo que es el apalancamiento, cobertura, liquidez. Significa es que miramos hasta dónde tiene la capacidad líquida de operar la empresa. Después sigue la eficiencia operativa a corto, rotación de inventarios, antigüedad promedio, la antigüedad de las cuentas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, rotación de cuentas del capital de trabajo, y a largo plazo rotación de activos productivos y rotación de activos totales. Cuando nosotros miramos también las razones, miramos las de rentabilidad, retorno sobre el ingreso, margen de utilidad bruta, operativa, financiamiento, utilidad neta, utilidad en acción, crecimiento en ventas, gastos y contribución marginal. Y el otro sobre el retorno de la inversión, retorno de los activos, capital contributivo y capital total. Cuando nosotros analizamos los indicadores, vamos a mirar el impacto que tiene cada uno. Cuando lo miramos a largo plazo, miramos la capacidad de permanencia, miramos lo que son los signos vitales, cómo está funcionando la empresa y a partir de ese momento con qué base se está midiendo. Vamos a mirar lo que es liquidez, rentabilidad y endeudamiento. Y eso compara los resultados internos de la compañía. Pero si analizamos a mediano plazo, plazos de cuentas por cobrar, inventario o cuentas por pagar que está aplicando al know-how, entonces en el capital de trabajo vamos a mirar las políticas básicas, el exigido o presupuestado por los dueños, política de rentabilidad y todo lo que es la parte de la utilidad antes de impuestos o del patrimonio para determinar la tasa de rentabilidad. Por eso tenemos que analizar también el análisis de liquidez. Cuando nosotros analizamos la liquidez de la compañía, significa hasta dónde puede soportar la empresa con sus bienes o con sus recursos en un momento dado si afecta a la compañía. Por eso nosotros analizamos el primero, el de respaldo, que son el razón corriente, prueba ácida y capital de trabajo. Miden el comportamiento de los individuos a partir de sus necesidades en la operación. Por actividad, rotaciones por cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ciclo de operación y rotación de los activos dependiendo del tipo de empresa. Inversión y productividad, eficiencia y productividad en capital de trabajo, endeudamiento y rentabilidad. Todo está mirado sobre la liquidez de la empresa. Aquí vamos a mirar en esta lámina cómo, si es los fondos o la inversión de la cartera, cómo se debe manejar a partir de una muy buena operación. ¿Qué quiere decir? Vamos a trabajar cuánto puedo dejar en mora a un cliente, cuánto puedo dejar de capacidad de liquidez con ellos. Necesito saber hasta dónde yo puedo utilizar una política de crédito eficiente. Puedo determinar si eh, el nivel de inversión en la rotación del capital o la recuperación del capital son acorde a las expectativas. Por eso las cuentas de por cobrar juegan un papel importante en el monitoreo de las cuentas. Vamos a determinar cuántos son las personas o los clientes que están reportados con mora, cómo eso se está afectando dentro de las ventas, los tiempos, los cobros y las condiciones que se requieran para controlar esas ventas y obviamente cumplimiento de metas y objetivos.
Intereses y tasa de interés, pues obviamente ahí lo dice, es el rendimiento que proporciona el enajenamiento temporal del dinero, es decir, el importe del alquiler del dinero. Las tasas de interés juegan un papel importante siempre y cuando me permita valorar el grado de dinero que necesito invertir y la capacidad de pago que yo voy a hacer a partir de ese endeudamiento. Porque no es lo mismo tener un negocio donde la deuda es mayor al compromiso de la empresa o a los recursos de la empresa, y hay que saberlo controlar para que no genere esas deficiencias. Los estados, segundo tema, estado de fuentes y aplicación de fondos en los estados financieros o en las actividades financieras. Entonces, en el estado de resultados vamos a mirar financiamiento no operacional y operacional. Con esto vamos a mirar las fuentes de fondos y el uso de fondos, que eso lo habíamos explicado anteriormente. Lo que vamos a mirar es cómo invierto esos procesos, ya sea en el tema contable, en el tema operacional, o ya sea en el manejo de los activos para poder desarrollarlos. Estados de fuentes y el uso. Fuentes transitorias, diferencias negativas del activo, positivas del pasivo circulante, total fuentes transitorias, fuentes de permanentes, diferencias negativas, diferencias pasivas, total fuentes permanentes, etc. Y en uso de transitorio, diferenciación positiva, activo carturante, diferencias negativas, total de transición, usos permanentes, diferencias positivas y permanentes, diferencias negativas y así sucesivamente. Ahí vamos a mirar toda una, bueno, yo lo llamaría un diagrama para mirar cómo se mueve el efectivo de acuerdo a las actividades económicas. Entonces, por eso yo necesito saber todo lo que se mueve sobre cobros en las ventas, pagos, todos los ingresos por explotación, gastos por explotación, aporte de los accionistas, dividendos, préstamos concedidos, devoluciones, intereses y todo lo que afecta a las actividades financieras. ¿Qué costo financiero debemos tomar? Entonces ahí tenemos que analizar si es un flujo libre efectivo en la empresa, si es costo financiero operativo más el costo financiero de inversiones. ¿Por qué tenemos que analizar eso? Porque ahí es donde nosotros miramos hasta dónde los accionistas o los inversionistas van a aportar con su capital o van a reinvertir o están esperando su ganancia de acuerdo a la inversión. Cuando nosotros hablamos del valor económico de la empresa, estamos hablando que el valor de la empresa se obtiene descontando los flujos libres de efectivos separados, es decir, flujos de efectivos después de haber pagado todas las obligaciones recurrentes de la empresa e impuestos, pero antes debemos analizar su actividad financiera. Y esto es lo que me analiza. Significa que el valor económico es descontando todo lo que genera gasto para el producto, bien o servicio y que genera un alto valor. Los intereses en el costo de capital, pues obviamente lo que queremos mostrar ahí es cuánto puede impactar la inversión en el costo de capital. Las siempre han dicho que mientras más me endeudo, más es un gran riesgo. Pero eso depende de la visión y la perspectiva. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar capital, endeudarme con capital, pero sé que el retorno de la inversión es rápida en un momento dado. Pero eso lo voy a analizar teniendo en cuenta todo el entorno posible. WACC me dice que es el
cálculo que de la tasa que puede ver desde tres perspectivas: los activos de la firma, de los pasivos y de los inversores. Ahí lo que queremos mirar es cómo se invierte o cómo impactamos el flujo de caja a partir de que se desarrolla. El WACC lo que me quiere decir es el grado de rentabilidad que tiene la persona o el individuo en este mercado. Entonces, para terminar ahí esta parte, ¿qué podemos hablar del costo de capital? Es el rendimiento mínimo que podemos obtener dentro de la operación, estándar financiero, costo económico, tasa deseada, tasas de corte, tasa de descuento. Significa es cuánto me puede valer operacionalizar la empresa. Significa que cuánto me puede gastar o cuánto puedo gastar en todo este ejercicio y me genere un valor. Por eso, para analizar el costo de capital, nosotros nos apoyamos en muchas medidas. Y es el financiamiento externo, ya sea por bancos o entidades financieras, o financiamiento directo interno, que puede ser las acciones de los que inviertan los propietarios o la retención de utilidades. Ahí vamos a analizar que en los tipos de capital vamos a entender, dependiendo si el flujo de fondos que nosotros manejamos, cómo impacta el balance general y el estado de resultado para poder determinar. Me dice que hay dos componentes: el pasivo a largo plazo o inversión de deuda, que es el capital de deuda, o la inversión de los propietarios, que es capital de aportación. Sencillo: o pongo plata o pido plata. Para profundizar, pues obviamente ahí estará la ruta de contextualización, las lecturas para desarrollar, los encuentros sincrónicos para poder operar. No siendo más, espero de que el tema trabajado sirva de gran apoyo para el proceso de formación. Cualquier inquietud o aclaración, con gusto los apoyaré. Feliz noche.